Buenos días, hermanas y hermanos. Cada vez que me paro a meditar en algún momento de la vida de Jesús, realmente me maravillo, me quedo fascinado. Vamos a leer en Mateo 8, del 23 al 27, y dice así: Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Poniéndonos un poco en contexto de este pasaje, este breve pasaje y conocido, esto está en el capítulo 8. Vemos que Jesús es tentado en el capítulo 4. Poco más adelante en el capítulo 4 Jesús llama a sus discípulos o a algunos de sus discípulos. Finalizando el capítulo 4, Jesús proclama el reino no solamente verbalmente, hablando, proclamando, sino también sanando. En los capítulos 5 al 7 es el conocido Sermón del Monte, y el capítulo 8 tiene el siguiente contenido. Primero sana a un leproso, curiosamente lo sana tocándolo. A continuación sana al siervo del centurión. En este caso no toca al siervo del centurión, sino que Jesús alaba la fe de este hombre, diciendo que no hay otro hombre o no ha encontrado otro hombre con tanta fe en Israel, porque, por decirlo así, de alguna manera, lo sana a distancia, pero lo sana. Y a continuación va a casa de Pedro y sana a su suegra, que también la toca, pero también sana a muchas personas. Y justo antes de este pasaje de la tormenta, Jesús le dice a sus discípulos que seguirle a Él significa, por un lado, que no van a tener un lugar fijo. Eso da a entender, ¿no? Que Él no tenía una morada, pero también deja entrever que seguir a Jesús es dejar todo. Jesús debería estar agotado después de una jornada de tanto trabajo, de tanto servicio a los demás. Y él toma la iniciativa de irse. Dice el pasaje en el versículo 23, cuando Jesús entró en la barca, y dice que sus discípulos le siguen. Creo que cada frase tiene su importancia. Los discípulos le siguen. De pronto, dice el texto, o sea, repentinamente, se desata una tormenta terrible. Recordemos que Pedro, Jacobo, Andrés y Juan eran pescadores, o sea que no era la primera tormenta que sufrían. Eran pescadores, entendemos que experimentados. Pero la tormenta era de tal magnitud que las olas cubrían la barca. ¿Y dónde encontramos a Jesús? No sabemos en qué parte en este texto no sabemos en qué parte del barco estaba, pero Jesús está tan cansado, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí sí, tengo ese defecto que me duermo o me puedo dormir en cualquier lado, pero en este caso Jesús no es que estaba en cualquier lado, estaba en una barca, en una tormenta, y Jesús dormía. Jesús plácidamente y confiadamente dormía. Dios nos hace pasar por pruebas. A veces son pruebas que tenemos que vivir y pasar. Pero en la Biblia encontramos hermanos nuestros, personajes bíblicos en el Antiguo Testamento que pasaron por pruebas. Pruebas que incluso Dios dice que los iba a probar.
Es el caso de Abraham y de Jacob. En el capítulo 22 de Génesis vemos que dice, y Dios probó a Abraham. Y en Job vemos como el diálogo entre Satanás y Dios le permite a Satanás que pruebe a Job. Aparentemente y físicamente los discípulos siguen a Jesús, pero ahora viene la prueba de verdad, la prueba que va a probar su fe. Solo cuando dejamos de tener seguridad, sea del tipo que sea, es cuando nuestra fe es probada. Surgen dudas, surgen temores, especialmente en situaciones límite. Ellos habían visto el poder de Dios tocando a estos enfermos. Dios tenía poder, Jesús tenía poder, que era Dios, tenía poder sobre la enfermedad. Recordemos las palabras de Juan, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho ha sido hecho sin Él. Y Jesús tiene poder sobre la tempestad. Jesús tiene poder sobre la creación. Él es el creador. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y se levanta, reprende al viento y al mar y se hace una gran calma. Leí en un comentario que decía, evidentemente había un peligro inminente y real. Podían tener temor real por algo, pero a las palabras de Jesús el reproche es por el desconocimiento y la ignorancia sobre el que estaban siguiendo, sobre Él. No conocían o no reconocían del todo quién era Jesús. Las dificultades, sin duda, revelan, tal y como somos, revelan en quién tenemos nuestra confianza y también revelan hasta qué punto conocemos a Jesús. Ya Samuel, en uno de los devocionales de esta semana, nos lo recordaba. Las pruebas también son un momento y una oportunidad para que Jesús se manifieste en nuestra vida. Y sabemos, y creo que no nos engañamos, de que en la vida vienen pruebas terribles, donde nuestra fe va a ser probada. Tengo una duda y se las dejo por si quieren comentarla o las comentamos cuando nos veamos. ¿Cuál era la reacción que deben haber tenido los discípulos? Siempre me he hecho esa pregunta. Sin duda, Jesús estaba haciéndoles ver quién era Él. Yo creo que esa es la idea principal. Yo soy Dios, el Creador, pero a la vez, al manifestar quién es el Creador, Él estaba manifestando que Él también es el Salvador, que es el Mesías, el que tiene el poder y el control sobre todo. Yo les animo a que si están pasando por pruebas, vayamos a Jesús. Creo que una de las conclusiones magníficas de este pasaje es que los discípulos van a Jesús, no tenían a otro a quien recurrir, pero van a Jesús. Y también los discípulos se maravillan. Creo que siempre, a pesar de que conozcamos a Jesús, Jesús nos sorprende. Conocer a Jesús es maravillarnos de Él, pero eso nos debe llevar a confiar en Él, a obedecerle. Tal y como hizo Abraham, cuando Dios le dice que vaya a sacrificar a su hijo, no tiene ninguna duda. Él va y sacrifica a su hijo. Claro, Dios lo detiene, pero Él obedece hasta el fin. Que el Señor nos ayude a descansar en Él cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades. Que el Señor les bendiga.